se crean que porque una directiva esté traspuesta desde hace mucho tiempo, eso significa que esté correcta, que esté correctamente traspuesta. Hoy les voy a explicar un caso que en España se va a convertir a partir de ya en rabiosa actualidad. Y es que todos los contratos de arrendamientos urbanos son nulos. Qué fuerte, ¿no? La normativa sobre arrendamientos urbanos ha sido modificada y adaptada diversas veces desde 2009 hasta ahora, siendo las dos últimas la Ley 42/2015 de 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto 7/2019 de 1 de marzo. A pesar de que se han ido haciendo sucesivas modificaciones, el legislador ha obviado transponer el derecho de la Unión al derecho nacional, precisamente en lo que hacía referencia a la actividad económica de los contratos de alquiler de viviendas, que se regulan por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que debía estar traspuesta plenamente antes del 28 de diciembre de 2009. Es, por tanto, aplicable directamente y por encima de la legislación nacional en aquello que no haya sido traspuesto o haya estado mal traspuesto, en base a los principios de primacía y efecto directo de las normas de la Unión. Dicha directiva, para ser publicada, tuvo que aprobarse también por el Consejo Europeo, figurando la firma del presidente de gobierno de aquel momento, José Luis Rodríguez Zapatero. Aún así, fue el equipo del presidente anterior, José María Aznar, quienes prepararon dicha directiva. España era, pues, plenamente consciente de lo que abarcaba dicha norma, y los dos grandes partidos españoles también. Dicha actividad regula toda actividad económica dentro del espacio europeo. Por tanto, la actividad del Reino de España también. Y cualquier actividad económica. En su artículo 2.2 establece un numerus clausus de aquellas actividades que no se regulan por la mencionada directiva. Pues bien, la actividad económica de alquiler de viviendas no es una de las excepciones a la directiva. Estamos hablando, pues, simple y llanamente, que la actividad económica del alquiler de viviendas es la prestación de un servicio. Y como tal, debería tratarse legalmente y procesalmente. Una infraestructura, que es la vivienda, sujeta a la actividad económica, que es el alquiler. Esta parte sospecha que, entre otros, la nueva adaptación ha sido por intentar evitar los beneficios que supondría al inquilino la figura de ser, además, consumidor, estando protegido como consumidor por todo el cuerpo legislativo nacional y europeo que regula el derecho de consumo y que choca directamente con la Ley de Arrendamientos Urbanos como ley especial que es. Siendo pues una ley ad hoc sobre un servicio, se opone a la directiva, ya que la actividad económica de arrendar viviendas no puede tener privilegios ni derechos diferentes a cualquier otra prestación de servicios. Es lo mismo que servir gasolina. No puede haber diferencias porque la directiva no contempla excepciones. Y es que aún hay más. En su artículo 14, como requisitos prohibidos, prohíbe al Estado establecer obligación de constituir aval financiero, fianza, de participar en él o de suscribir un seguro con un prestador u organismo establecido en territorio nacional. En palabras llanas, también la fianza es falsa. También la fianza
es un problema que ha surgido en el Estado español. Y eso, además de decir que todos los contratos son nulos. Todos los contratos son nulos, todos los procedimientos de la lau que hay en este momento en los juzgados de desahucio, por ejemplo, deben anularse, y el Estado y las comunidades autónomas tienen que devolver la pasta de todas las fianzas que hasta ahora obligaban a depositar arrendador y arrendatario. ¿Y eso de qué viene? Y eso viene de la sentencia de 22 de diciembre de 2020, asuntos acumulados C-724/18 y C-727/18 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en que en una demanda de una empresa de alquileres de apartamentos declara el tribunal como aplicable dicha directiva. Y por tanto, los alquileres, todos, viviendas o no, están sujetos a la directiva y el Estado no podía legislar fuera de ella. Atención, la interposición de la cuestión prejudicial en todos los procedimientos abiertos es absolutamente importante para pararlos. Es el arma que tienen los ciudadanos, arrendadores y arrendatarios frente a la ceguera de los jueces y al interés de los buitres. Importante que usted exija a su abogado que la cuestión prejudicial de justicia delante de la Unión Europea la ponga de inmediato. Encontrará un modelo de cuestión prejudicial en la página web de sintonizaeuropa.eu. Buenas tardes.